Bienvenidos amigas y amigos internautas, qué bueno que nos acompañan en una emisión más de El Salvador Today. Estamos como todos los lunes, miércoles y viernes acompañándolos con otro tema de interés. Hoy me acompaña nada más y nada menos que don Julio Villagrán, quien es el experto local del tema de hidrocarburos y el mercado internacional del petróleo también. Don Julio, muchas gracias por estar aquí. Gracias Luis Alvarado por la invitación. Para mí es siempre un gusto poder platicar de estas cosas y que la gente poco a poco también entienda la situación que creo que económicamente es vital para nosotros. Excelente, gracias. Quiero recordarles a ustedes, amigos y amigas, que este primer bloque de El Salvador Today es cortesía de Megablock, que es Megawall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Consulte precios, servicios y ofertas al 2523-2300 o visite nuestra página web en megablock.com.sb. Don Julio, creo que ya llevamos 2 semanas de estar bien asustados por estos aumentos que ha habido en el precio del petróleo. Han sido en los últimos 15 días, los últimos 2 anuncios de variaciones de precios han sido drásticos los aumentos, mucho más de lo que estamos acostumbrados. Sin duda la primera reacción es, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esto? ¿Qué ocurre? Bueno, sí, este mercado petrolero, Luis, siempre ha sido así. Hay circunstancias, hay coyunturas, ¿verdad?, que a veces lo elevan, a veces lo deprimen. Hoy la coyuntura ha sido el tema de los huracanes, ¿verdad? El tema de los huracanes ha venido a golpear una zona petrolera como de las más importantes del mundo. El Golfo de México, la zona de Texas, es una de las zonas productivas de petróleo grandísimas. Aparte que en Estados Unidos es donde está el asentamiento de todas las cotizaciones más relevantes del mercado petrolero, tanto de petróleo como de derivados de petróleo, que es una cosa que los que estamos en este mundo entendemos que son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Son 2 cosas, uno es el petróleo, una cotización de petróleo, y otra es cotización del derivado. Esta zona del Golfo es la zona preponderante en el mundo. De ahí puede resurgir, digamos, si en Europa con otra cotización que le conocemos como cotización Brent, la cotización que se da también en la OPEP, que es otra cotización, la cotización que se da en Venezuela, que es otra cotización. Casi todas se ven impactadas o comandadas, digamos, por el tema de la cotización WTI, West Texas Intermediate, de los Estados Unidos. Pues el tema de los huracanes, Luis, empezó a golpear y al final lo que sucedió fue que se inundaron ambas plataformas, la plataforma de producción petrolera y las plataformas de refinación, que son 2 cosas diferentes, pero que se impactan de manera también diferente. El primer impacto fue sobre todo al tema de la refinación. Si tú tienes un petróleo, lo puedes tener ahí almacenado mucho tiempo, un petróleo crudo, pero ese no te puede afectar mucho si tú ya sacaste petróleo en abundancia, es suficiente petróleo. El tema es la producción, cuando vienes tú a refinar. Entonces la demanda es diaria, la demanda del mundo de Estados Unidos es diaria y tenés que obviamente estar refinando todos los días. Esa se frenó. Pasó casi una semana cerrada y luego la consecuencia fue que hubo una inundación que no podías trabajar hasta que se vinieron las revisiones técnicas para evaluar si podían continuar trabajando. Pero esto llevó tiempo y las cotizaciones, entonces lo que sucedió fue esas escaseces ficticias que se dan, digamos, en los mercados, y se dio esto. La oferta no hay, digamos, entiendo que es que, como usted dice, es la zona preponderante, pero no hay forma de derivar la refinación del petróleo hacia otras plantas, porque entiendo que casi en toda la franja sur de Estados Unidos existen estas refinadoras, incluso también algo de explotación petrolera, pero no sé si por capacidad o tal vez un poco por temas de propiedad no se podía derivar la refinación hacia otros lados, o es, como usted me explica, parte del carácter un poco especulativo que tiene este mercado del petróleo. Sí, tiene de eso, ¿verdad? Pero imagínate que, por ejemplo, la petrolera más grande del mundo, la ExxonMobil, que es la petrolera más grande del mundo, que extrae petróleo, que refina petróleo, que comercializa cualquier cantidad de petróleo y derivados, ahí está afincada. O sea, ahí te da la idea de la dimensión de esta zona petrolera. Por eso es que, digamos, golpear esta zona es básica. Por ejemplo, golpeas el Golfo Pérsico. Sí. Es otra
otra cosa que es contundente, digamos, porque son focos de producción petrolera que no los puedes sustituir, o sea, no puedes sustituirlos, ¿verdad? No puedes decir, bueno, hoy voy a pasar toda la producción, la voy a pasar para Venezuela, y que sea de Venezuela, que no puedes, o sea, el centro tanto de cotizaciones como de la distribución y comercialización nace ahí en ese lugar de Texas. Y la perspectiva, ya que digamos es principalmente una escasez, entiendo, de refinación, luego podemos hablar después de la producción, de la extracción de crudo, podemos tener una perspectiva de que vamos a regresar a los precios que ya habíamos tenido y a la estabilidad principalmente, ¿no? A la estabilidad que hemos tenido ya creo que por 2 o 3 años en los precios del petróleo. Bueno, esta es una buena pregunta para poder decir lo siguiente. Mira, el petróleo, como cualquier commodity, como cualquier artículo, como cualquier producto de mucho valor, tiene un crecimiento natural. Yo antes exponía mucho este tema porque es así. O sea, hay un crecimiento en el valor que va creciendo de forma natural. O sea, un pan francés en los años 60 no cuesta lo que cuesta hoy. Correcto. ¿Verdad? Una libra de azúcar no cuesta lo que costó hace muchos años. Entonces todo tiene un crecimiento natural, digamos. El petróleo estuvo hasta los años 80 y 90, quizás cercano a los 90, estuvo en un valor de los $20 el barril de petróleo. Solo algunos picos elevaban en cuestiones coyunturales como las que hoy se están viviendo, pero el valor era 20. Cuando Hugo Chávez en el 99, Luis, llega a gobernar Venezuela, él dijo: el valor del petróleo es muy bajo, tenemos que llevarlo a una banda de 24, dijo, y $40. Eso fue lo que Hugo Chávez estaba previendo, él como un país productor, un altamente productor de petróleo. Sí, yo recuerdo que él también llamaba la atención sobre el hecho de que el barril costaba $20 y el galón ya refinado prácticamente andaba rondando el mismo precio, o tal vez, digamos, una cifra demasiado cercana que no era proporcional. Claro. a la cantidad que se extraía, el trabajo que implicaba la extracción, con lo que ya había, digamos, lo que ya se cobraba en la bomba. Sí. ¿Verdad? De ahí venía, digamos, un poco las observaciones que hacía el entonces presidente. Entonces, bueno, el crecimiento del petróleo ha venido como lento. Solo en algunos picos en los años 80 creció. En el año 2014 llegó hasta 2008, perdón, llegó hasta $147 el barril de petróleo, pero fue una coyuntura, fue un momento, fue una cosa rápida, pasajera, 15 días, pero convulsionó el mercado, convulsionó el mundo, con un galón de combustible en El Salvador a más de $5, sí. ¿Te acuerdas? Entonces, pero a mí no me gusta, económicamente hablando, a mí no me gusta cuando el valor del petróleo se mantiene muy por debajo de lo que debería estar, no me gusta. Porque teóricamente en la economía está esto del rebote, ¿verdad? Sí. Que son impactos que se dan. Bajar demasiado el precio, pero esperar un rebote fuerte. Entonces también viene y se eleva. Sucede también a lo contrario. Cuando el rebote lo mantienes arriba, el precio, el golpe para abajo es impactante. Fíjate que en ese año 2008 llegó a 147 y cuando bajó a 28. Bajó hasta 28. Imagínate todo lo que bajó. ¿Hubo reducción en la demanda o solamente fue por aumento de Bueno, no, se redujo la demanda, sin duda, en los momentos difíciles. Es que eso parece difícil en el mercado energético, especialmente en el petróleo, lograr reducir la demanda. Le voy a pedir que aguantemos este tema por un momento, en lo que hacemos nuestro primer corte comercial. Por favor, acompáñenos. A ustedes también, amigos internautas, enseguida regresamos. Esto es El Salvador Today.
Gracias a todos por permanecer siempre pendientes de El Salvador Today. Quiero recordarles que nuestro segundo bloque es cortesía de Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres y todo bajo el concepto de moda y café. Continuamos hablando con don Julio Villagrán sobre este tema no deja de ser un poco árido, digamos, para nosotros, porque hay dinámicas internacionales que son a veces un tanto difíciles de comprender, son impredecibles, digamos. A veces es la naturaleza, a veces son los conflictos humanos los que inciden en el precio del café. Pero para nosotros los salvadoreños, las personas de a pie, más bien del petróleo. Del petróleo. Los salvadoreños que andamos en comunes y silvestres, ¿no? Quienes tenemos todavía el privilegio de tener un vehículo, lo que nos impacta, lo que vemos, ¿no? es cómo se comporta el precio en la bomba. Y hablábamos un poco de del tema de ofertas y demandas. Si bien es normal, como usted lo explicaba, que el precio vaya creciendo, ¿cómo ha visto usted que se comporta la demanda? Poco a nivel internacional, porque eso también nos puede dar una perspectiva de cómo podemos esperar el precio de aquí tal vez en la próxima década. Bueno, me da pie para decirte un tema que es sumamente interesante. Seguimos dependiendo del petróleo. El mundo sigue dependiendo del petróleo. El Salvador sigue dependiendo del petróleo. Fíjate que hace como unos 15 años, Luis, me invita la Embajada de Brasil y la Embajada de Estados Unidos a una conferencia que venían altas autoridades de esos países acá al país a decirnos que en los meses subsiguientes se iba a venir un programa del uso de los biocombustibles al Salvador que iba a tener un impacto fenomenal. Ha habido varias iniciativas tratando de pero imagínate, esto combustible renovable de Estados Unidos y de Brasil, que Brasil tiene mucha producción de gasol y cosas de eso. Imagínate, 15 años. ¿Cuál es el crecimiento en el tema de los biocombustibles en El Salvador? Mínimo. Cero. Mínimo. Impactando mínimo. Y esto no es solo un problema nacional, Luis. Esto es un problema mundial. El mundo sigue dependiendo del petróleo. El Salvador, en generación de energía eléctrica, ¿de qué depende? De petróleo. Más del 50% de la energía que consumimos en El Salvador se está produciendo con petróleo. Aquí te da un parámetro. Y ese, si me permite, para agregarle a lo que usted dice el comentario, es precisamente el precio del petróleo el que determina también el costo de la energía a partir del mercado regulador del sistema que tenemos. Por supuesto. Entonces, tenés un mercado, tenés un mundo que depende de petróleo. Entonces el juego de la oferta, la demanda, el juego de las especulaciones que se dan en el mercado están ahí. Te voy a contestar la pregunta diciéndote, la misma OPEP se da cuenta que el precio no crece como debería crecer. Si me preguntaras cuál es el valor normal o real del petróleo en este momento, es $60 y tenemos un valor inclusive abajo de los 50. O sea, ¿qué te implica esto? Que la puja de los países productores de petróleo, y hay que verlo también desde la perspectiva de ellos, la puja de ellos es, miren, bajemos producción para que el precio crezca. Es como esa escasez que digo yo, ¿verdad? Sí. Que se da. Escasez artificial. Artificial. Se da, pero para elevar el precio. Entonces, tú has visto, por ejemplo, Venezuela, han dado por todos los países de productores de petróleo, los más importantes, en la zona del Medio Oriente, han dado haciendo lobby para que todos entiendan que deben bajar la producción. En esto el único que no hace caso es Estados Unidos, ¿verdad? Que no es parte del OPEP, pero no va en esa línea. Estados Unidos, al contrario, está produciendo más petróleo con el sistema fracking, que es un sistema de extracción de petróleo muy novedoso y muy peligroso, ¿verdad? Pero Estados Unidos es el único que se ha aventado la barda y dice, no, yo voy a producir más y más y más. Una aclaración tal vez podría ayudar en ese sentido, porque la publicidad, digamos, o la promoción que ha tenido el fracking, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, es que un poco para defenderse, digamos, de los estragos ambientales que también produce, ¿sí? Es que más que petróleo, se estaría extrayendo gas natural.
o se está utilizando para ambas cosas la técnica. Claro, lo que pasa es que no se cuestiona, digamos, lo eficaz o lo eficiente que es el sistema, no se cuestiona para nada eso, pero es una extracción, es una perforación de todas las capas de la tierra en base a químicos. Sí. Entonces como que tú vayas quemando todas las capas de la tierra, las vas quemando y las vas haciendo estériles. Entonces, ese es el gran peligro. En Canadá han habido inclusive prohibiciones porque el gobierno dijo no más fracking. En Estados Unidos han habido protestas de sectores poblacionales que dicen no más fracking. El fracking es muy efectivo, digamos, en materia petrolera, pero no es amigable. No es una técnica que se utilice solo para extraer gas natural entonces. Petróleo también. Petróleo y gas natural. Sí, claro. Petróleo básicamente. Ahora, esto es realmente una técnica. Y entiendo que es más barata también la extracción. No necesariamente, es más rápida. Es más rápida. Es más rápida. O sea, en lo que tardan para perforar de manera normal un pozo petrolero, menos del 50% utilizas para perforar con fracking. Es una perforación de químicos y agua que va haciendo una cosa muy rápida hasta llegar a los pozos, ¿verdad? Pero va quemando las capas de la tierra. Pero bueno, la sobreabundancia del petróleo entonces ha hecho que el mercado se mantenga muy calmo, digamos, en el tema de precios. No hay unas elevaciones, no han habido picos, digamos, desde 2008 no teníamos picos importantes en precio. Ahora, yo quisiera ponerme en otro escenario, Luis, que es un escenario que es el futuro de lo que viene, digamos. Ahorita hemos pasado la época de huracanes que todavía no ha terminado, falta octubre todavía, para esperar qué afectaciones vamos a tener con el tema de los huracanes, pero te quiero poner en otro escenario y es el tema de esto que estamos hablando, de que si es efectivo ese lobby político, económico que están haciendo algunos países productores de petróleo para mermar producción petrolera, lo que viene es elevación del crudo, por lo menos en lo que resta del año. Esa es mi predicción, ¿verdad? Es que llegue a $60 el barril de petróleo. Si esto es así, Luis, lo voy a decir aquí, el galón de combustible en El Salvador alcanzará los $4 de manera rápida. De manera rápida. Si el valor se acerca a los 60 para el último trimestre, además estamos a punto de comenzar el último trimestre del año, y lo que se espera es que el barril de petróleo, tras esta merma de producción, alcance $60 y el galón de la gasolina en El Salvador nos llegue a costar $4, que va a tener un impacto básicamente de pagar $1 más en un tramo muy pequeño del año. Corto de tiempo. Sí, en un tramo muy pequeño del año. ¿Y de qué dependería, además de este lobby, como usted dice, si bien la OPEP tiene a la mayoría de productores ya en términos de producción, en términos del barrilaje, de la cantidad de barriles que se ponen en el mercado, no es digamos tanta tampoco su influencia? ¿Podría, digamos, esta política de Estados Unidos de mantener elevada su producción, frenar el efecto de un lobbying para que la OPEP reduzca su producción? Sí, este va a ser una disputa que va a haber. O sea, hay una disputa realmente fuerte, ¿verdad?, que se va a dar. Y sin duda lo que va a pasar es que el pleito petrolero va a ser real. O sea, Estados Unidos va a luchar siempre por mejorar su precio, por mejorar su producción, porque Estados Unidos también lucha por abastecer al 100% su propio mercado, que muchas veces no ha sido autosuficiente Estados Unidos. También anda buscando eso, no depender de otros países, depender de él, o comprar barato. Por ejemplo, Estados Unidos con esto logra que Venezuela no le venda tan caro el barril de petróleo, que Venezuela no le venda tan caro el galón del diésel, el galón de la gasolina, que Canadá tampoco se lo venda, que México no le venda caro. O sea, eso busca Estados Unidos también. Entonces, por eso es que el pleito ha comenzado y la disputa sin duda está por verse. Esto puede ser cuestión de horas, ¿verdad? Entiendo. Vamos a hacer un nuevo corte comercial. También quiero que hablemos sobre el tema de Venezuela y la influencia que podría tener, digamos, una profundización de la crisis que está viviendo ese país sobre el mercado petrolero. Acompáñanos, amigos internautas, enseguida regresamos. Esto es El Salvador Today.
don't stop. Qué bueno que permanece con nosotros. Este es nuestro tercer bloque en El Salvador Today. Continuamos hablando sobre el mercado de hidrocarburos con don Julio Villagrán, quien es la autoridad en El Salvador sobre estos temas, sin duda. Le mencionaba antes del corte que sin duda también estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir en el mercado petrolero ante una profundización todavía más, ¿no?, de la crisis que está viviendo Venezuela, de la crisis política que vive ese país, y el efecto que puede tener eso, digamos, en la producción. Sabemos que, bueno, entre todas las cosas que ha dicho el presidente Maduro, una es suspender, digamos, la venta de petróleo hacia Estados Unidos o sus exportaciones, aunque ellos tienen, digamos, las acuerdos con otros países no necesariamente amigables con Estados Unidos, pero es una influencia grande dentro de la OPEP. ¿Qué expectativas o cree que podemos tener o se pueden generar a partir, digamos, de la producción, o cómo puede afectarse la producción petrolera en Venezuela a partir de la crisis política que se vive? Bueno, mira, son pleitos de familia, Luis. Estos son pleitos de familia, así como los pleitos de pareja, sí, ¿verdad? Ahí no hay que meterse. Bueno, a los demás no nos corresponde meternos, pero mira, te digo esto porque si tú ves las cifras de importación de productos de Venezuela hacia Estados Unidos, son significativas. Mucha de la producción, quizás me atrevo a decirte que uno de los mercados más importantes para Venezuela es los Estados Unidos. Es uno de los mercados más importantes para poder vender su petróleo y sus derivados de petróleo. Te voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué crees que Venezuela no le vende a Alba Petróleos diésel con baja cantidad de azufre? ¿Por qué no está en el acuerdo? Tiene que ser a 500 partes y no le dicen no te lo puedo dar. Te voy a dar siempre de 5.000 partes. No te puedo dar 500. ¿Por qué? Porque lo vende a China y lo vende a Estados Unidos ese diésel. El mismo Venezuela. Toda la cadena Citgo en Estados Unidos es propiedad de Venezuela. Toda la cadena Citgo, esa gasolinera Citgo que vemos en cualquier lugar de Venezuela, de Estados Unidos, es de Venezuela, es propiedad de Venezuela. Entonces, es un pleito de familia, porque yo te exijo, te pido, me peleo, pero realmente al final hay una relación que es básica, que es importante. En esto, creo que Estados Unidos busca su interés, que es económico, y Venezuela busca su interés, que es económico. ¿Qué está el problema político? Sí, hay un problema político, por supuesto, hay un problema político que ellos tendrán la manera de resolverlo. Pero pregunto, ¿y han cesado las importaciones de productos de Venezuela en Estados Unidos? Difícilmente. No han cesado, Luis. No han cesado. La relación siempre está ahí. Fíjate, antes la relación, inclusive con la llegada de Chávez, hay en Venezuela, si hablamos de Venezuela petrolero, hay en Venezuela una zona que le llaman la Faja del Orinoco. Que ese lugar es una porción de tierra, Luis, tan grande en Venezuela, que es de las zonas productoras de petróleo más grandes del mundo, la Faja del Orinoco. ¿Y quiénes crees tú que estuvieron explotando por muchos años esa zona? ¿Quiénes crees tú? Todas las compañías. Todas las compañías gringas que uno conoce, Texaco, Exxon, BP, las mismas, la Shell,
las mismas vivían ahí, extraían el petróleo de ahí, le pagaban una miseria al gobierno por impuestos. Eso es cierto también. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? O sea, el interés económico está ahí y va a estar ahí, y ahí va a estar Estados Unidos. Sobre eso precisamente, digamos, la posibilidad que se pierda este arreglo del ALBA, como usted lo mencionaba, existe, se puede hablar de eso. Es decir, sabemos que Venezuela utilizó por mucho tiempo el tema del petróleo, cuando, más que todo en 2008, ¿no?, cuando le producía tantos ingresos, utilizó este tema del petróleo también para extender su influencia política. Ahora esa misma influencia parece verse debilitada no solo por la situación interna, sino también por la caída de precios. Existe la posibilidad que se rompa ese esquema y por tanto también la funcionalidad, la rentabilidad de empresas como los petróleos en El Salvador, y ya estamos hablando entonces de pérdida de empleo, ya estamos hablando de tal vez escasez en algún momento de hidrocarburos aquí en El Salvador. ¿Podemos esperar eso? ¿Se puede anticipar algo así? Bueno, voy a decir algo que no he dicho, ¿verdad? Voy a decirlo ahora en el análisis de lo que me estás planteando. Creo que Venezuela, la relación entre Venezuela y El Salvador con este convenio está bastante debilitada, muy debilitada. Creo que hay razones económicas y políticas que están debilitando la relación. Me atrevo a decir esto porque veo que en el caso de Venezuela se tomaron prácticamente la empresa Alba Petróleos en El Salvador. Ellos son los que la administran ahora. Y paradójicamente, Luis, las ventas de esa empresa en el mercado local han venido para abajo. ¿Qué te dice esto? Cuando yo estuve ahí, pues verdad, yo conozco. Cuando ellos vinieron, dijeron: vamos a elevar la participación de mercado, vamos a hacer esto una empresa rentable. Pero cuando tú ves las cifras en un año, tú ves que la venta de combustible de la empresa Alba Petróleos ha venido en caída. Entonces, ¿cómo se explica eso? Si entraron, si bien no entraron en las fechas que habían dicho, sí entraron con bastante fuerza, ofreciendo mejores precios, claro, por algunos centavos, y lograron una porción de mercado significativa en relativamente corto tiempo. Claro, bueno, eso fue una estrategia, digamos, para entrar, que creo que es válida para cualquier empresa. Cuando entra a un mercado, bajar precios, ¿verdad? Y mostrarse como una empresa competitiva, pero luego pues los precios van emparejándose, y eso es lo que pasó con ellos. Creo que es más profundo que esto. El debilitamiento de la relación, que creo que es el enfoque que tú estabas viendo, sí es clara. O sea, hay un debilitamiento, como creo que no se había dado desde la existencia de la empresa. Problemas políticos pueden haber, problemas económicos sin duda hay. En Venezuela hay falta de liquidez, entonces todo lo que suene a dólar es bienvenido para Venezuela, y creo que es parte de lo que se ha visto en los últimos meses con la presencia de los delegados de Petrocaribe en El Salvador, tomando el tema de la empresa Alba Petróleos. Si puede contestarme esta pregunta, por favor. ¿Hubo, en el tiempo en que usted estuvo en esa empresa, una explotación de tipo político de las ganancias que podía producir Alba Petróleos? Es decir, una utilización con fines políticos partidarios de las ganancias de esa empresa. Mira, yo creo que los fines de la empresa estaban muy claros, ¿verdad? Los fines de la empresa estaban muy claros, que era una empresa con finalidad social, que siempre se vendió esa idea, y creo que sí se hizo mucho, Luis. Yo doy fe que la empresa ayudó mucho al país, apoyó mucho al país, fruto de la ganancia que podía generar la relación comercial. Eso es lo único que yo pudiera decirte, lo único que yo pude ver, y yo participé inclusive en ese montaje de cuestiones sociales, ¿verdad?, que ayudaron a mucha gente pobre, a mucha gente necesitada, a comunidades, programas que han beneficiado al país, como por ejemplo el programa de las lempitas, ¿verdad?, sí, de las computadoras para las escuelas. Ahora, en el mundo todo es político, ¿verdad? Todo es político. Todo puede leerse así. Todo puede leerse así, pero lo que yo fui testigo, sí, que hubo ha habido una contribución significativa al tema
social en el país, que creo que en eso ALBA apoyó. Ya en las cuestiones de político-partidarias, pues no tuve la oportunidad de ver ese tipo de finanzas, de esos números, pero eso sí no lo puedo decir, pero sí manifestarte que en el tema social sí hubo un buen aporte. Muchísimas gracias por habernos acompañado, don Julio. Ha sido un verdadero placer y como siempre muy ilustrativo poder hablar con usted. Gracias. No, aquí estamos a la orden y ojalá que sigamos descubriendo, digamos, este mercado que económicamente es muy importante. Perfecto. Antes de despedirnos, quiero hacer extensivas nuestras condolencias a nuestro colega y amigo Henry Arana por el fallecimiento de su hijo, quien fue asesinado anoche, y pues queremos principalmente expresar nuestro dolor, que lo acompañamos en ese dolor, y esperamos que el creador pueda sacarlo adelante, pues además de enfrentar esta dura pérdida, también está, como algunos pueden saberlo, también enfrentando una dura lucha contra el cáncer. Hasta donde se encuentra en este momento Henry, nuestros saludos, un abrazo, y a ustedes, amigos y amigas internautas, de nuevo gracias por acompañarnos. Esto fue El Salvador Today. Volvemos hasta el día viernes con otro tema de interés para todos. Hasta entonces.